Muy buenas noches, vamos a analizar la vida de Leona Vicario, su niñez, su juventud. El título de esta conferencia es ¿Cómo se forjó una leona? Antes de la invasión española, en el Anáhuac, la mujer desempeñaba un papel muy importante en la sociedad. Ellas podían ser sacerdotisas, cihuatlamascasqui, en donde sus funciones eran organizar los principales ritos, elaborar lienzos y atizar el fuego sagrado. También eran parteras, curanderas, astrólogas, gobernantes, y eran reconocidas dentro de la sociedad. Participaban en la agricultura, el comercio, la manufactura. Había una asamblea de mujeres. Las ancianas tenían funciones muy importantes, ya que eran sabias, maduras y serenas. Las mujeres tenían una participación económica importante, pues intercambiaban en los tianguis productos elaborados o cosechados por ellas mismas. Además de animales, producían textiles y trabajos de alfarería. La mujer tenía muchos espacios de respeto y la posición social del género femenino en la época prehispánica era de gran dignidad. Su participación política, lejos de ser pasiva, fue muy destacada. A nivel religioso había representaciones, que no diosas, y en el Omeyocan, lugar de la dualidad, donde residía la energía suprema, Ometeo, había una dualidad mujer-hombre, Omecihuatl y Ometecutli. La situación de la mujer cambió drásticamente con la colonización, que comenzó con el genocidio contra mujeres, niñas, niños y población en general, además de la cobarde violación masiva de mujeres y su sometimiento total, y por lo tanto se le explotaba al máximo. Únicamente se instruía a las mujeres de la élite en las labores de la cocina, costura, etcétera, en la época colonial, para que fueran buenas amas de casa y se dedicaran a asistir a la iglesia, donde una actividad que sí podían realizar era participar en los coros de las cofradías religiosas. También en ocasiones les enseñaban danza para acompañar al hombre en reuniones sociales, festejos y mitotes. Pero no solo en la vida familiar o en el trabajo se vivía el control masculino, también los espacios públicos que eran controlados por el hombre. El colonialismo extranjero siempre fue un poder que sometió a la mujer. Nunca, como en esa época de subordinación al Imperio Español, vivió tan sometido el sexo femenino. Ahí encontramos el origen principal del actual sometimiento de las mujeres en México. La lucha de la mujer durante la colonia fue constante. Desde el inicio de la invasión española fue sometida y sujeta, ultrajada, marginada. Se estableció el patriarcado de modo que la mujer fue apartada de las principales funciones sociales. La mujer mexicana jugó un papel relevante en la lucha por la independencia de México, desempeñando en todo momento un papel clave. Muchas fueron las grandes heroínas: Josefa Ortiz de Domínguez, Gertrudis Bocanegra. Pero hubo otras, muchas mujeres patriotas: Carmen Camacho, María Josefa Huerta Escalante, Rafaela López Aguado, María Josefa Martínez, María Josefa Natera, María Ubalda Sánchez, Mariana Rodríguez del Toro, Ana Villegas y muchas otras patriotas que se entregaron a la lucha por la liberación. Una de nuestras heroínas más destacadas fue Leona Vicario. Leona nació el 10 de abril de 1889 y fue una de las impulsoras de la lucha patriótica por la independencia de México y de la organización revolucionaria de un pueblo cansado de siglos de abusos. Luego de la independencia continuó la lucha contra los conservadores y Leona hasta su muerte mantuvo en alto su dignidad y como mujer jugó un rol revolucionario. A inicios del siglo XIX, el pueblo ya estaba preparado para dar la guerra sin cuartel al invasor europeo. Se fortalecía la conciencia nacional en mentes como la de Leona Vicario, quien era una mujer que defendía los derechos. Leona nació en la Ciudad de México, en pleno dominio español. Todavía entonces la mujer era marginada, el país saqueado, e imperaban tradiciones de opresión. Pero como fue hija única,
del matrimonio de sus padres, recibió toda la atención. No había un hermano varón que ejerciera el mayorazgo y así aprendió a mandarse sola, algo inusual en la época. Nació en pañales de seda, puesto que su padre, Gaspar Martín Vicario, fue un rico comerciante. Su origen español y situación de privilegio y su trabajo tenaz le permitió enriquecerse y ganar posiciones. Se ufanaba de haber alcanzado los cargos de familiar del número del Santo Oficio de la Inquisición, regidor honorario de la nobilísima Ciudad de México, cónsul del Tribunal de Mercaderes y conjuez de alzadas del Tribunal de Minería. Y así se convirtió en un prominente potentado. Como español tuvo todas las oportunidades y privilegios que aprovechó debidamente. Aunque los honores que recibía don Gaspar en realidad significaban los de ser un delator, informante y partícipe de una red de espionaje al servicio del tétrico Santo Oficio, pues es eso lo que hacían los familiares de la Inquisición. Esa actividad además los protegía de ser perseguidos por la temible Inquisición y les traía un beneficio económico a cambio de servir permanentemente a la siniestra institución. Esta posición implicaba además el reconocimiento por parte de la corona de su limpieza de sangre, como decían a quienes no tenían sangre indígena, negra o mestiza, sino únicamente peninsular. El racismo que impusieron los colonizadores era brutal. Además tenían privilegios como el de portar armas. El padre de Liona, como cónsul del Tribunal de Mercaderes, participó y fomentó el monopolio del comercio exterior e interior del virreinato. Formaba parte de un cuerpo que daba prioridad a la mercancía importada de España. Tenía todo el control y hasta podía recurrir a la fuerza pública para imponer sus decisiones. Podía también excluir comerciantes que no aprobaban o que no tuviesen la fortuna suficiente para pertenecer a la élite. De hecho, despreciaban a los pequeños comerciantes. Además, muchas veces negociaban entre ellos para mantener los precios altos. Este monopolio español implicaba la prohibición del comercio con Latinoamérica, aunque eran virreinatos españoles. Pero la corona quería que todos fueran dependientes directamente del imperio peninsular. Y como conjuez de alzadas del Tribunal de Minería, Gaspar Martín pertenecía a la élite minera y sabía de los descubrimientos, propiedades, problemas de las minas y juzgaban los crímenes y las rebeliones de los trabajadores mineros. Los desobedientes podían recibir penas como la mutilación y la cárcel. De modo que debido a las actividades de su padre, Liona pudo conocer a fondo el funcionamiento de la administración colonial, constatar la enorme explotación de la gente y recursos de las artimañas del mal gobierno para dominar la situación. Contempló cómo se favorecía a España y a su gente y se impedía un desarrollo sano de nuestra nación. Desde niña tuvo acceso en las pláticas familiares a información privilegiada, lo que en su espíritu sensible la llevó a juzgar a fondo la situación de su país y de su gente. Su madre, Camila Fernández, nació en Toluca, proveniente de una familia de Texcoco que presumía descender de Huitzilopochtli. Debían de haberse avergonzado porque este personaje traicionó a su pueblo y a su familia que se unió a Hernán Cortés, convirtiéndose en un personaje nefasto durante la invasión española. Liona, como niña despierta, curiosa e hija única de padres ilustrados, recibió una educación muy esmerada, que ella aprovechó con gran inteligencia, curiosidad y afán de aprender de todo, a diferencia de la aplastante mayoría de las mujeres de su época que vivían en la ignorancia. Las niñas bien nacidas como Liona eran educadas para coser y bordar, aprendían a cantar y a bailar en las fiestas de sociedad para pescar un buen marido. Sabían de repostería, aprendían a leer para estudiar devotamente el catecismo y recitar sus oraciones día y noche todos los días. Como niña rica, para lucir en sociedad pudo aprender latín, inglés, francés, lo que en un espíritu como el de Liona se convirtió en un arma que le abrió paso en medio de la oscuridad que la rodeaba.
La inquieta niña aprendió muy chica a escribir y su papá le puso profesores de matemáticas y filosofía. Además era muy creativa y estudió dibujo y pintura con un afamado pintor novohispano de apellido Tirado. Ella nació el 10 de abril de 1789, año del triunfo de la Revolución Francesa. Nadie se imaginó que esa pequeña bebé iba a ser una revolucionaria activa de primer orden. Le pusieron Leona sin imaginar que iba a ser una audaz guerrera toda su vida y que no se les pudo ocurrir un apelativo mejor para ella. Nadie imaginó que la niña que leía francés e inglés se iba a alimentar de la literatura subversiva de la época. En 1776, en Estados Unidos, país vecino, había expulsado el movimiento independentista a los colonizadores ingleses, derrocando a la monarquía y estableciendo una república. La influencia de la Ilustración francesa y de la independencia norteamericana llegó hasta estas tierras, dándole ideas de libertad y soberanía a la generación de León. Ella fue apadrinada en su bautizo por el hermano de su mamá, don Agustín Pomposo Fernández de San Salvador, quien era un fiel vasallo del gobierno virreinal y conservador, a lo largo de sus 85 años de vida. No sabía que su querida ahijada le iba a sacar canas verdes durante su agitada vida. Su padre tuvo un primer matrimonio. Al morir su esposa dejó huérfana a dos medias hermanas de Leona, que se llamaron María Luisa, una que se casó con un marqués y la otra Antonia con el marqués Antonio Guadalupe Vivanco, y la otra media hermana se llamó María Brígida y terminó enclaustrada en España en un convento de carmelitas descalzas. En 1807, una epidemia de influenza afectó a toda América, causó una terrible mortandad y se llevó la vida de millares de personas en la Nueva España, entre ellas la de la madre de León, dejándola huérfana, porque su padre había muerto antes. Doña Camila murió el 9 de septiembre de 1807, de esa enfermedad contagiosa. Ella dispuso que al fallecer se quemaran muebles y ropa y que Leona se cambiara a otra casa para no tener riesgo de contagio. Leona, pues, tuvo la desgracia de quedar huérfana cuando apenas tenía 18 años y heredó toda su fortuna. Como era una mujer joven, su tío Pomposo se convirtió en su tutor. En la colonia, la mujer siempre tenía que estar sujeta al marido, al padre o a un tutor. Su tío, 30 años mayor que ella, era un abogado prestigiado, doctor en cánones, profesor del Colegio de Abogados y en 1802 rector de la Real y Pontificia Universidad de México, puesto que ocupó 3 veces. Además, Agustín Pomposo colaboró en la Real Audiencia de México y fue asesor del Regimiento Provincial de Nueva Galicia. En 1809, luego que los españoles le dieron golpe de estado al virrey Iturrigaray para evitar que el ayuntamiento asumiera la soberanía, el virrey espurio Pedro Garibay lo nombró alcalde de la Corte de la Audiencia, puesto que no aceptó, y en 1812 fue vocal de la Junta de Censura y teniente de la policía. ¿Qué familia tenía León? Al entrar la Constitución de Cádiz fue nombrado juez de letras, de modo que el señor era uno de los más importantes funcionarios del régimen realista. Un individuo bien relacionado en las más altas cúpulas del poder opresor y fiel servidor de estas. Don Agustín Pomposo tuvo un hijo llamado Manuel y 4 mujeres y vivía con su mamá, abuela materna de Leona, doña Isabel Montiel. Apoyó la causa realista como escritor de panfletos contra los insurgentes. Entre ellos destacan las fazañas de Hidalgo Quijote de Nuevo Cuño, hacedor de tuertos. Así que el tío era un enemigo activo de los patriotas. Mientras su hijo Manuel y su sobrina Leona Vicario y un discípulo de él, Andrés Quintana Roo, simpatizaban con las ideas de la independencia y llegaron a fugarse para unirse a la causa independentista en 1812.
Un joven de 25 años, Octaviano Obregón, la pretendía desde hacía tiempo, y Leona le correspondía a este galán. Antes de morir, doña Camila sentía que Octaviano podía ser un marido adecuado para su hija, porque era un hombre de gran prestigio social. Oidor honorario de la Real Audiencia, y su familia orinda de León, Guanajuato, se dedicaba con gran éxito a las empresas mineras. Pensaba que este joven de mucho futuro le convenía a Leona, por lo que le pidió a la pareja que firmaran unas capitulaciones matrimoniales. Ella estaba comprometida con Octaviano. Sin embargo, Manuel y Leona eran muy sensibles a la realidad que vivía el pueblo. Leona, como buena cristiana, dedicó mucho de su esfuerzo en ayudar a personas vulnerables, a darles clases de religión y apoyarlos materialmente. Esta cercanía con el pueblo le abrió los ojos. También, por su parte, Octaviano había desarrollado ideas patrióticas y sociales, puesto que era hijo de Ignacio Obregón, quien defendía la soberanía. Además, era el hombre más rico del Bajío, pero tenía ideas avanzadas y rebeldes, participando en reuniones que empezaron a sostener los criollos para liberarse de España. Octaviano también despertó a las nuevas ideas. Corrió el año de 1808 y en España hubo una gran convulsión, porque Napoleón invadió al país y nombró rey a su hermano José Napoleón, muy conocido como Pepe Botellas, por borracho, así como Calderón. De modo que de pronto en España pues ya no había rey. Al crearse un vacío de poder en España y en sus colonias, comenzó un movimiento para reconocer que en la ausencia del soberano, la soberanía debía de recaer en el pueblo. En la Ciudad de México, el ayuntamiento proclamó la soberanía el 16 de julio de 1808. El virrey José Iturrigaray se mostró ambiguo ante el dilema que se presentaba y no reprimió a los soberanistas, por lo que los españoles le dieron un golpe de estado un 15 de septiembre, comandados por Gabriel Yermo. Lo sorprendieron en sus habitaciones, en pijama, y se lo llevaron prisionero. Fueron sacrificados por los españoles Primo de Verdad, que era quien había encabezado este movimiento por la soberanía, asesinado en el Palacio del Arzobispado. Y también Melchor Talamantes, que fue juzgado y enviado a morir en la tétrica prisión de San Juan de Ulúa. Al suegro de Leona lo mataron también durante este violento golpe que orquestó Gabriel Yermo. Había sido herido gravemente y murió poco después, de modo que Octaviano, su hijo, quedó desolado y furioso, y Leona cada vez más consciente de la situación. Los leones actuaron como fieras y a traición. Los golpistas impusieron a Pedro Garibay en el poder. Estos acontecimientos inclinaron a Leona, a Octaviano y a Manuel a apoyar con mayor fuerza la causa de la soberanía. Octaviano siguió con su actividad de abogado, minero y militar y logró que lo nombraran diputado para las Cortes de Cádiz. De modo que el novio de Leona se va a España, se separan. De hecho, entre ellos solo había un cariño, más no un amor muy intenso. Un mundo viejo moría y en medio de todas estas feroces convulsiones, un futuro se abría para México, claramente a los ojos de Leona. Ella abandonaba sus privilegios para buscar un futuro para su país. Se fue pues Octaviano, el primer amor de Leona, en los momentos más cruciales. Aquí, con ella, se quedó su primo Manuel y empezaron a comprometerse activamente en
el movimiento. No podía olvidar Leona la situación de ese pueblo al que había conocido a fondo, y con Manuel compartía estas ideas de justicia para su pueblo. También con el joven Andrés Quintana Roo. La Nueva España, que entonces era un territorio mucho mayor al que hoy es México, estaba a punto de rebelarse para obtener su independencia. Andrés Quintana Roo, que se había graduado como bachiller de artes y cánones de la Real Pontificia Universidad, de la que Pomposo había sido rector, era un joven inteligente, estudioso, tenía 21 años, muy buena reputación, por lo que fue invitado por Pomposo a ser su asistente. Así fue como él conoció a Leona. Andrés Quintana Roo era hijo de un yucateco, Matías, quien había establecido la primera imprenta en Yucatán y editaba periódicos, muchos de ellos con ideas de libertad. Se trataron Leona y Andrés, y pues el novio estaba lejos y ella se fue enamorando de Quintana Roo. El señor Pomposo se opuso a este noviazgo, además temía que Andrés fuera un rebelde, subversivo. Pomposo estaba sujeto totalmente a la monarquía borbónica, era un decidido pro-español. Incluso había dedicado una oda cuando muere el virrey Antonio María Bucareli, y era una gente muy cercana a las más altas cúpulas, como ya lo hemos dicho. Sin embargo, la relación de Leona y de Andrés se fue profundizando a pesar de la oposición del tío. Tenían una idea muy diferente, querían un México independiente y soberano. Fueron invitados a una tertulia, Manuel y Leona, junto con Andrés, y fue en esa tertulia donde se enteraron de la conspiración de Valladolid de 1809 y de su fracaso, pero a pesar de todo seguían las conspiraciones. Luego vendría la conspiración de Querétaro. Cuando Leona tenía 21 años, se entera en septiembre del levantamiento de Miguel Hidalgo y Costilla. Para entonces ya estaba bien integrada al movimiento soberanista. Ella había leído libros del utópico Fenelón y otros libros clásicos, las aventuras de Telemaco, etc. De ahí ella tuvo la idea de cambiarse sus nombres para no ser descubiertas si les llegaban a capturar su correspondencia. Así es que ella se hizo llamar Telémaco. Entonces, su casa de Leona, a espaldas del tío, por supuesto, se convierte en un centro de conspiración en el que conseguían armas, información, documentos para ayudar a la lucha de los insurgentes. Estando Hidalgo a las puertas de la capital, Andrés, su novio, es detenido, acusado de tener contacto con los insurrectos, y es humillado por las calles, desnudo, atado de pies y manos, mientras se le llevaba a la prisión, donde estuvo 17 días. Después de esto, Andrés tomó la decisión de irse a unir a Hidalgo. Hidalgo tomó Guadalajara y ahí decretó la abolición de la esclavitud y de los tributos, además de empezar a editar El Despertador Americano. Trágicamente llegó el golpe mortal luego del 16 de enero, tras la derrota fatal de Puente Calderón. Hidalgo fue
capturado y pasado por las armas el 30 de julio de 1811. Entonces, Quintana Roo se decidió a unirse a las huestes de José María Morelos y Pavón. No les daba miedo saber que los realistas fusilaban a cuanto insurgente caía en sus manos. Entonces Andrés, alentado por Leona, se une en Zitácuaro a Ignacio López Rayón y a la Junta de Zitácuaro, y es así como Leona establece contacto con López Rayón. Se integró Leona a un grupo, a los Guadalupes, donde gente de élite conseguían información, dinero, armas, y se las daban a López Rayón y a los insurgentes que se movían ya por varios rumbos del país. Leona estaba en la capital organizando esta red de espionaje. Ellos eran miembros de la alta sociedad y entonces eran rabiosamente realistas sus amigos, y por lo mismo ellas se enteraban de todo lo que estaba pasando en la cúpula virreinal. Leona gastó su dinero, su fortuna en apoyar la lucha de la independencia. Manuel ya estaba integrado con Morelos, que estaba a punto de tomar Oaxaca. Al enterarse de esta situación, su tío Pomposo se enfermó de rabia y la buena de Leona se dedicó a cuidarlo independientemente de las diferencias ideológicas que tenía con su tío. Y Leona siguió trabajando para la causa insurgente. A finales del año 1812 convenció a unos armeros vascos que se unieron al bando insurgente, se trasladaron a Tlapa-Jua, localidad donde Leona era la dueña de una hacienda y donde estaba instalado el campamento de López Rayón. Ahí los armeros vascos se dedicaron a fabricar armas y cañones. Además, Leona les había mandado material para hacer imprentas donde los independentistas dieran a conocer su ideario. Pero llegó el momento en que pescaron a Leona el 28 de febrero de 1813, saliendo de una misa en la iglesia de la Profesa. Ahí le avisaron que un correo suyo, Mariano Salazar, que llevaba correspondencia secreta que ella había enviado el 25 de febrero, había sido detenido y que las fuerzas del realista Anastasio Bustamante ya sabían que ella era una conspiradora. Leona Vicario fue descubierta y su vida corría peligro. Se estaba jugando el todo por el todo. ¿Cómo salvó esta situación? ¿Qué sería de Leona? Su vida había llegado a una encrucijada. Los invito a seguir la historia hasta el final la próxima semana, lunes 28, en este mes de septiembre, año de Leona Vicario, mes de la patria. No se lo pierdan. Muchas gracias por su atención. Todas las dudas, preguntas y comentarios son bienvenidos en el Facebook Live. Muy buenas noches y hasta pronto.